Crónica por Jennifer Gamarro. La enfermedad renal crónica está determinada por la presencia de afecciones renal y por el grado de función renal que se mide a través de un filtrado glomerular. La prevalencia es de alrededor de 18 casos por millón de niños y el pronóstico de un lactante, de un niño o de un adolescente con enfermedad renal crónica ha mejorado espectacularmente gracias a las mejoras en el tratamiento médico, en las técnicas de diálisis y al trasplante renal. Los criterios para la definición de la enfermedad renal crónica, según las directrices de National Kidney Foundation, es que el paciente debe padecer uno de los siguientes criterios para poder ser clasificado como enfermo renal crónico. El primero es la afectación renal de 3 meses o más, definida por anomalías estructurales o funcionales del riñón, con o sin disminución del filtrado glomerular, manifestado por una de las siguientes características. 1. Anomalías en la composición de la sangre o la orina. 2. Anomalías en las pruebas de imagen. O 3. Anomalías de la biopsia renal. Además, el filtrado glomerular debe estar menor a 60 ml minutos sobre 1,73 metros cuadrados durante 3 meses o más, con o sin otros signos de afectación renal. La terminología normalizada para los estadios de la enfermedad renal crónica, según las directrices de National Kidney Foundation, son 5 estadios. El primero es el estadio 1, que tiene lesión renal con filtrado glomerular normal o aumentado. El filtrado glomerular tiene que estar arriba del 90. El segundo es el estadio 2, la lesión renal con leve disminución del filtrado glomerular. El filtrado glomerular se encuentra entre 60 y 89. El estadio 3 es disminución moderada del filtrado glomerular. El filtrado glomerular se tiene que encontrar entre 30 y 59. Estadio 4 es disminución importante del filtrado glomerular, que se encuentra el filtrado glomerular entre 15 y 29. Y el estadio 5 es insuficiencia renal. El filtrado glomerular está por debajo del 15% o el paciente ya se encuentra con diálisis. La enfermedad renal terminal se utiliza para definir a los pacientes en tratamiento con diálisis o trasplante de riñón y comprende un subgrupo de pacientes que se encuentran ya en estadio 5 de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal terminal de inicio en la infancia todavía conlleva una morbilidad significativa y una tasa de mortalidad 30 veces mayor en comparación con niños sanos. Etiología. En niños menores de 5 años, la enfermedad renal crónica puede ser secundaria a alteraciones congénitas del riñón y del tracto urinario, como hipoplasia renal, la hipodisplasia renal o la uropatía obstructiva, y a menudo se diagnostica mediante ecografía prenatal. En niños mayores de 5 años predominan las formas adquiridas o heredadas de glomerulonefritis. También hay etiologías. Las etiologías se pueden dividir en glomerular y no glomerular. Entre las no glomerulares se encuentran los riñones aplásicos, hipoplásicos y displásicos, la cistinosis, la oxalosis, la enfermedad renal poliquística, pielonefritis, nefritis intersticial o nefropatía por reflujo, el infarto renal y el tumor de Wilms, entre otros. Y entre las glomerulares se encuentran la glomerulonefritis crónica, síndrome nefrótico congénito, síndrome hemolítico urémico, nefritis de púrpura de Henoch-Schönlein, nefropatía por IgA y glomerulonefritis membranoproliferativa, entre otras. La patogenia. La patogenia se divide en 5. Puede ser por lesión, por hiperinfiltración, que es que se van perdiendo nefronas y las supervivientes sufren procesos de hipertrofia funcional y estructural, aumentando el flujo sanguíneo glomerular. Y esto ocasiona que la fuerza del filtrado glomerular se ve incrementada, lo que causa daño progresivo de los glomérulos supervivientes a través del efecto directo de la elevación de la presión hidrostática sobre la integridad de la pared capilar o el efecto tóxico derivado del incremento del paso de proteínas a través de dicha pared capilar. Otra causa puede ser la proteinuria, que las proteínas que atraviesan la pared capilar glomerular pueden ejercer un efecto tóxico directo sobre las células tubulares y estimular la quimiotaxis de monocitos macrófagos, lo que contribuye al proceso de esclerosis glomerular y de fibrosis túbulo-intersticial. Otra causa podría ser la hipertensión no controlada, que puede exacerbar la progresión de una enfermedad debido a la nefroesclerosis arteriolar y a la lesión por hiperinfiltración.
La hiperfosfatemia, que puede contribuir a la progresión de la enfermedad como consecuencia del depósito de calcio fosfato en el intersticio renal y en los vasos sanguíneos. Y la hiperlipidemia, que es una alteración analítica frecuente entre los pacientes con enfermedad renal crónica, daña la función glomerular a través de un mecanismo de lesión oxidativa. Entre las manifestaciones clínicas podemos ver distintas. Se encuentran los cambios de apariencia, que se produce palidez, hay hipertensión, hay dificultad respiratoria. Los riñones se encuentran pequeños con corteza delgada y que sugieren enfermedad intrínseca como glomerulonefritis. Hay prurito y calambres frecuentes en la enfermedad renal crónica ya avanzada. Las causas del prurito no se conocen completamente, pero podría estar relacionada con la desregulación de la respuesta inmune y de la respuesta opioide. También hay cambios cognitivos, entre los cuales se encuentra la afección cognitiva del 65%. Los síntomas gastrointestinales están la anorexia, los vómitos, alteración del gusto. Los cambios en la producción de la orina, puede haber poliuria cuando se afecta la capacidad de la concentración tubular, oliguria, nicturia como consecuencia de las afectaciones de diuresis de solutos del edema, y la orina persiste espumosa puede indicar proteinuria. Hay hematuria, el sangrado glomerular se produce por una lesión inmunológica de la pared capilar glomerular. Proteinuria, que es por el daño tubular que conlleva una proteinuria de bajo grado, y edemas periféricos secundarios a la retención renal de sodio. También pueden haber manifestaciones fisiopatológicas de la enfermedad renal crónica, entre las cuales está la acidosis, la pérdida del sodio, ostodistrofia renal, hiperpotasemia, retraso del crecimiento, anemia, tendencia hemorrágica, infecciones, hipertensión, hiperlipidemia, miocardiopatías e intolerancia a la glucosa, entre otros. Las pruebas complementarias para diagnosticar o que se pueden alterar en la enfermedad renal crónica. Hay elevación de los niveles de BUN o nitrógeno diuréico y creatinina sérica, hiperpotasemia, hiponatremia, hipernatremia, acidosis, hipocalcemia, hiperfosfatemia, elevación del ácido úrico, proteinuria importante, anemia normocítica normocrómica y dislipidemia frecuente. En el análisis de orina de los niños con glomerulonefritis se encuentran hematuria y proteinuria, mientras que en los niños con alteraciones congénitas como la displasia renal, el análisis de orina suele mostrar densidad baja y mínimas anomalías. La filtración glomerular, la estimación del filtrado glomerular mediante marcadores endógenos de creatinina y cisteína C, es el método más utilizado para evaluar la gravedad de la enfermedad renal. La ecuación basada en la creatinina para estimular el filtrado glomerular es igual a 0.43 por la altura en centímetros dividido la creatinina sérica. En una población pediátrica con enfermedad renal crónica, en niños de entre 1 y 16 años, cuyo filtrado glomerular era de entre 15 y 90 ml minutos sobre 1,73 metros cuadrados. El tratamiento de la enfermedad renal crónica requiere monitoreo sanguíneo, análisis de orina y la medición cuantitativa de las proteinuria, además de la sintomatología clínica. Se recomienda la monitorización ambulatoria de la tensión arterial durante 24 horas. Este patrón es el de referencia para la evaluación de la presión arterial en pacientes con enfermedad renal para diagnosticar y tratar la hipertensión, especialmente la hipertensión enmascarada. La hipertensión enmascarada es la definida como una presión normal en el centro de salud, pero anormal en la monitorización ambulatoria de la tensión arterial. Se observan hasta 35% de los pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica, prediálisis, e implica un riesgo de 4 veces mayor de presentar hipertrofia del ventrículo izquierdo. En el tratamiento de la nutrición, los pacientes deben recibir el 100% de las necesidades energéticas calculadas para la edad, con ajustes en función de la actividad física, el índice de masa corporal y la respuesta del ritmo de ganancia o pérdida de peso. No se sugiere la restricción de proteínas en la dieta para los niños con enfermedad renal crónica debido a la importancia de los efectos adversos sobre el crecimiento y el desarrollo. Sobre el crecimiento renal, la enfermedad renal crónica produce un estado de resistencia aparente a la hormona del crecimiento, con una elevación de los niveles de gonadotropina humana, una disminución del factor de crecimiento similar a la insulina 1 y alteraciones en las proteínas fijadores del factor de crecimiento similar a la insulina.
Los niños con enfermedad renal crónica que se sitúan -2 derivaciones estándar por debajo de la altura ideal a pesar de un correcto tratamiento se pueden beneficiar de un tratamiento con la hormona de crecimiento humana recombinante. Afecciones hidroelectrolíticas. En los niños que presentan una presión arterial elevada o edema se debe restringir el aporte de sodio y se debe instaurar un tratamiento diurético. La restricción de fluidos es necesario en casos graves de síndrome nefrótico o cuando la función renal se deteriora hasta el punto de precisar diálisis. La hiperpotasemia debido a un aporte excesivo de potasio en la dieta, a la presencia de acidosis gravis o hipoaldosteronismo hiporreninémico. El tratamiento consiste en la restricción de la ingesta de potasio, en la administración de agentes alcalinizantes por vía oral y en el tratamiento con resinas de intercambio de sodio-potasio. La acidosis metabólica se desarrolla debido a la disminución en la excreción neta de ácido por parte de los riñones mal funcionales. El trastorno mineral y óseo de la enfermedad renal crónica. Los trastornos sistémicos en el metabolismo del calcio, el fósforo, la PTH y la vitamina D pueden conducir no solo a trastornos óseos como la osteodistrofia renal, sino también a calcificaciones vasculares y de los tejidos blandos. Están enfocados en el factor de crecimiento fibroblástico 23 y su cofactor cloto. La osteodistrofia renal se caracteriza por anomalías en el recambio óseo, el cual se encuentra alto, la mineralización y el volumen óseo. La enfermedad de alto recambio óseo u osteitis fibrosa quística es la afección más común que se observa en la enfermedad renal crónica pediátrica avanzada, con hipocalcemia, hiperfosfatemia y valores elevados de la fosfatasa alcalina, PTH, y con hallazgos radiográficos como la reabsorción ósea subperióstica y ensanchamiento metafisiario. Las manifestaciones clínicas pueden incluir dolor óseo, fracturas con traumatismos menores y diversas anomalías óseas. La osteodistrofia renal adinámica es la enfermedad ósea de bajo recambio, está asociada con la supresión excesiva de la PTH, hipercalcemia y la baja actividad de la fosfatasa alcalina. Se ve más frecuente en los pacientes pediátricos en diálisis que reciben tratamiento para el hiperparatiroidismo secundario. En términos de volumen óseo, la mayoría de los pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica tienen un volumen óseo de normal a alto en la histomorfometría ósea, a menos que hayan estado expuestos a un uso prolongado de corticoides. La calcificación vascular se produce dentro de la lámina media vascular, a diferencia de las placas ateroscleróticas que se forman dentro de la íntima vascular en pacientes sin enfermedad renal, pero con tradicionales factores de riesgo cardiovascular. La calcificación vascular en la enfermedad renal crónica se ha asociado con hipercalcemia, hiperfosfatemia y un producto de calcio y fósforo elevado. Sin embargo, los estudios en pacientes adultos y pediátricos con enfermedad renal crónica de leve a moderada han observado hallazgos de calcificación vascular a pesar de presentar valores séricos normales de calcio y fósforo. La causa de la calcificación vascular en la enfermedad renal crónica no se comprende completamente. La etiología fisiopatológica propuesta implica la transición de las células de músculo liso vascular a células similares a las osteoblastos en respuesta a uno o varios desencadenantes que actualmente se desconocen. Las metas del tratamiento son la normalización de los metabolismos mineral con el objetivo de mejorar el crecimiento, reducir las deformidades y la fragilidad ósea y reducir las calcificaciones vasculares y de otros tejidos blandos. Esto se consigue generalmente mediante la reducción de la ingesta de fósforo, la normalización de los niveles de la 25-OH, vitamina D y el uso de esteroles de vitamina D activa, típicamente anemia. Se debe sobre todo a una inadecuada producción de eritropoyetina por parte de los riñones dañados y por lo general se manifiesta cuando la función renal cae por debajo de 40 ml minutos sobre unos 73 metros cuadrados. La anemia en pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica se define como la caída de la hemoglobina a menos 11 gramos sobre decilitros en pacientes de 0.5 a 5 años, menor a 11.5 en pacientes de 5 a 12 años, menor a 12 en mujeres mayores de 12 años y en hombres mayores de 12 a 15 y menor a 13
en hombres mayores a 15. La suplementación con hierro está recomendada en pacientes que presentan una saturación de transferina menor al 20% y una ferritina menor al 100 nanogramos sobre mililitro. El tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoiesis ha disminuido la necesidad de transfundir a los pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente en aquellos con hemodiálisis. La hipertensión y proteinuria. La hipertensión en los niños con enfermedad renal crónica puede ser secundaria a la sobrecarga de volumen y a la producción excesiva de renina relacionada con la enfermedad glomerular. El tratamiento consiste en la restricción del sodio en la dieta y las modificaciones en el estilo de vida. Las guías del tratamiento recomiendan iniciar el tratamiento farmacológico antihipertensivo cuando las presiones sanguíneas sistólica o diastólica son superiores al 90% para la edad y el sexo y la altura. Se debe monitorizar estrechamente la función renal y el balance electrolítico mientras se utilicen IECAS y ARA2, en concreto en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Las tiazidas se vuelven ineficaces cuando la filtración glomerular estimado de un paciente cae por debajo de 30 ml minutos sobre unos 73 metros cuadrados. Inmunizaciones. Los niños con enfermedad renal crónica deben recibir todas las vacunas con una excepción. Se deben evitar la administración de vacunas de virus vivos como el sarampión, la parotiditis, rubiola o la varicela. En los niños que se encuentran en tratamiento con fármacos inmunosupresores, por ejemplo los receptores de un trasplante de riñón y algunos pacientes con GN. Eso sería todo. Muchas gracias.